Si ha habido una violencia sexual, puedes, en primer lugar, ir a hacerte un lavado vaginal. En todos los casos, el tema de fondo es la libertad. Esto es reflejo de la lucha de las feministas, las mujeres y las organizaciones de derechos humanos por décadas. ¡Aborto sí! ¡Aborto no! ¡Eso lo decido yo! Hola, somos Las Públicas, un espacio de mujeres y disidentes sexuales, con 10 años explotando nuestra mejor habilidad, investigar y compartir información sobre aborto. Hemos abortado, hemos acompañado, somos muchas y somos comunidad. Quédate con nosotras, la información es poder. Un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Me rehúso a decir codazo o a decir abrazo virtual o todas esas alternativas que están surgiendo en estos tiempos. ¿Cómo es que están llevando la cuarentena? A mí me parece todo muy raro, me sigue pareciendo un mal sueño, una distopía, esto de pensar un mundo sin abrazos. Yo ando agotada, no me puedo concentrar, solo alcanzo a leer mensajes de 280 caracteres, sí, Twitter. Todo sobre el coronavirus, actualización del número de infectados, algún muerto, ¿quién no está acatando las medidas? Veo la foto de Ronald Mamani, el joven militar arrollado, me golpea. Veo el video del militar que golpea y amenaza de muerte a ese joven, me indigna. Paso de la compasión a la rabia. Irónicamente, son días de mucho trabajo para mí. No encuentro el tiempo para hacer eso que todos dicen nunca hago. Sobre lo que dice Sin, no es tan fácil ni cómodo expresar nuestras emociones. Reconocer lo que sientes y aceptar la angustia es difícil. Entonces, si puedes, si estás en la capacidad de darle un lugar a lo que sientes, está bien. Hazlo. Busca gente en quien confías, aunque sea en la distancia. Bueno, tenemos derecho a transitar nuestra angustia y a tomarnos un tiempo. Y sí, es un inmenso privilegio que no todas podemos tener. Felizmente, también tenemos estos espacios de encuentro y construcción colectiva que nos permitan sacar adelante proyectos como Las Públicas, una iniciativa que venimos tejiendo hace un buen tiempo y que no podía esperar más. Y miren, teníamos que parir justo en cuarentena. Este primer episodio nace en el encierro. Hemos usado la tecnología para estar con ustedes a pesar del confinamiento, pero estemos claras, esta tecnología es un privilegio. En este contexto es inevitable pensar cómo las medidas adoptadas por el Estado impactan de manera diferenciada nuestras vidas y cómo estas medidas agudizan problemáticas que ni el Estado ni la sociedad están dispuestos a afrontar. Hoy hablaremos justamente sobre eso, el impacto que esta emergencia sanitaria está teniendo en trabajadoras sexuales y población trans, la violencia y el sexo no consentido, y el aborto en tiempos de cuarentena. Bienvenidas a este primer episodio desde el encierro. Somos muchas y somos comunidad. Hemos aprobado en el Consejo de Ministros y de manera unánime un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus. Esta medida, que tendrá una vigencia de 15 días calendario, implica el aislamiento social obligatorio de nuestra población. En este contexto de cuarentena, las mujeres no dejan de tomar decisiones sobre sus cuerpos. Seguimos menstruando, seguimos teniendo relaciones sexuales y seguimos abortando. ¿Qué pasa cuando las mujeres en cuarentena nos encontramos en situaciones de violencia? ¿Te imaginas mezclar encierro con machismo? Peligroso cóctel. Si bien el confinamiento es la forma más eficaz para reducir el número de contagios de coronavirus, para muchas mujeres es encerrarse con el enemigo. No debería ocurrir, pero lamentablemente la cuarentena tiene un efecto perjudicial. En una sociedad machista y con un alto índice de violencia de género, la vida de las mujeres corre riesgo.
Esta observación no es antojadiza. La ONU ha advertido el aumento de la violencia de género tras las medidas para contener el coronavirus en China, Corea, Italia y Francia. En Hubei, China, los casos de violencia se han duplicado desde que tuvo lugar el cerrojo sanitario. No por gusto, mujeres chinas intervinieron en las calles pegando carteles en puertas y paredes con mensajes como «Lucha contra el virus, no contra tu familia», aludiendo a la violencia familiar. En una sociedad machista y con un alto índice de violencia de género, la vida de las mujeres corre riesgo. ¿Y qué pasa en Perú? Retrocedamos 3 meses antes. A finales del año 2019, se registraron a través de los Centros de Emergencia Mujer 181.885 casos de violencia contra la mujer, violencia familiar y violencia sexual en todo el país. 166 mujeres fueron asesinadas. El 73% de estos feminicidios fueron cometidos por la pareja, expareja o un familiar de la mujer. Eso significa que la casa no es un lugar seguro para las mujeres. Los centros de emergencia mujer son centros que brindan servicios gratuitos de atención para víctimas de violencia familiar y sexual. Acá deberías recibir apoyo psicológico, información legal y defensa judicial. Pero dígame, Martín, ¿cuál es la situación en estos días de encierro? Lamentablemente, en estos días se ha recibido más de 600 llamadas de violencia contra la mujer a la línea 100. Todo esto ha sucedido en tan solo 9 días de aislamiento social. Nada justifica ninguna forma de violencia física, verbal o sexual. Ni el aislamiento social, ni el estado de emergencia, ni el toque de queda justifican que tu marido, conviviente o familiar pueda agredirte. Si marcas 100 en cualquier teléfono o celular, te comunicarás con los centros de emergencia mujer. Si necesitas el apoyo de la policía, pídela en esta línea. Recuerda, la línea 100 está disponible todos los días, las 24 horas. Hablamos con Ibis Tanchiva, especialista de la Estrategia Rural del Ministerio de la Mujer del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Ella nos cuenta de su trabajo en Mazán, ubicado en Iquitos. Ahí trabaja en prevención de la violencia de género en zonas rurales con comunidades nativas. Usualmente en zona rural la gente tiene mucha desconfianza, ¿no? Por ejemplo, si llamaran a una línea 100 en esta situación de emergencia, Mazán está 1 hora aproximadamente yendo en bote, ¿no? Entonces, para hacer todo ese procedimiento, claro, implicaría mover a la víctima desde Mazán, por ejemplo, hasta Iquitos, ¿no? Y se necesitaría en este caso un soporte de la Marina, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que de cierta forma, una preocupación que surge acá es ver cómo las mujeres de zonas rurales confían en la policía para que puedan poner una denuncia y que siga su proceso, ¿no? Su proceso regular, porque usualmente cuando estamos ahí, pues somos también las que estamos impulsando, las que acompañamos, ¿no? A poner la denuncia, a ir, por ejemplo, al centro de salud e incluso para casos de violencia sexual somos quienes trasladamos desde Mazán hasta Iquitos a la víctima, de ser posible, ¿no? Pero de cierta forma surge ahorita una preocupación, como te digo, por esto, ¿no? Saber cómo se están atendiendo los casos, si es que los seguimos visibilizando, porque aparentemente hemos puesto mucho nuestros ojos ante la pandemia, pero no hemos puesto nuestros ojos ante este problema que sigue latente, ¿no? Es un problema que está ahí, no ha desaparecido. Desde su experiencia, las mujeres de zonas rurales, pero especialmente de la Amazonía, son las más invisibles en este problema. Actualmente las estrategias rurales no están totalmente activas por las medidas de aislamiento social. Si una mujer necesita poner una denuncia, tendría que acudir a la policía. Y si esta institución no prioriza la atención y seguimiento de estos casos, el padecimiento de estas mujeres seguirá siendo invisible para el Estado y la sociedad. Hablar de violencia familiar significa muchas veces narrar también situaciones de violencia sexual. Es decir, de forzar a una persona a mantener relaciones sexuales con o sin violencia física, pero sin su consentimiento. Estas experiencias son difíciles de reconocer, porque son dolorosas y por la impunidad de la que gozan los agresores. La clave está en el consentimiento. En realidad,
Es algo bastante sencillo si queremos comprender. Te lo resumo así. Solamente sí significa sí. Y a esto le llamamos el consentimiento afirmativo, que es un acuerdo consciente, voluntario y claro entre los involucrados. Nunca se debe dar por sentado el consentimiento, incluso dentro de las relaciones de pareja. Es importante y también puede ser divertido y muy estimulante explorar el deseo de nuestra pareja sexual. Dicen que las dificultades nos muestran una puerta hacia la oportunidad de un cambio. Estamos en aislamiento y sin embargo ejercemos control social sobre otros individuos cuando están desobedeciendo las normas. Lo vemos a diario. Usemos este impulso para transformar las realidades de miles de mujeres que son violentadas en sus hogares. Si puedes ayudar a alguna persona que está viviendo con su agresor, hazlo. Si escuchas o presencias situaciones de violencia, busca dar aviso. Primero a los vecinos y luego a las autoridades. No pierdas tus vínculos con tus vecinos y vecinas. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Quizá volvernos menos indiferentes y más humanos. Somos muchas y somos comunidad. ¿Podemos parar todas y pasar la cuarentena en nuestras casas trabajando a distancia? Veamos, por ejemplo, el caso de las trabajadoras sexuales. De acuerdo al portal de investigación Ojo Público, son casi 12 millones de peruanos y peruanas quienes trabajan de manera informal. Viven del día a día, no pagan impuestos, no tienen ningún beneficio social. Y de esos 12 millones, 7 de cada 10 mujeres trabajan en informalidad. Una realidad invisible en esta problemática es la de las mujeres trans y cis que se dedican al trabajo sexual, quienes viven en una economía de subsistencia y con cero apoyo o reconocimiento del Estado, que trabajan todos los días para pagar el alquiler y tener comida. Para ellas, dejar de trabajar no es una opción, sino cómo pagar el alquiler, la comida para sus hijos, atender su salud, cómo vivir. Quizás ustedes no lo sepan, pero el trabajo sexual en el Perú se encuentra en un vacío normativo. No se encuentra penalizado, no está reconocido como una actividad económica y a ninguna trabajadora sexual se le reconoce ningún derecho laboral. En este escenario de crisis sanitaria y cuarentena, la organización colectiva es la mejor respuesta. En España, diversas organizaciones de trabajadoras sexuales se han manifestado, responsabilizando a la clase política de su país de la situación de indefensión frente a la pandemia y empujando a la creación de un fondo de emergencia. La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, AMAR, también implementó medidas, como por ejemplo un sistema de donaciones para poder comprar víveres. AMAR también publicó en sus redes sociales algunos consejos para el trabajo sexual y así reducir el riesgo de contagio. Algunas de estas sugerencias fueron: elegir la posición del perrito durante cualquier acto sexual, no dar besos y usar siempre preservativo, mantener distancia en la negociación del servicio y no compartir vasos ni cigarrillos, no atender a clientes con síntomas gripales, tos o fiebre o que hayan viajado al exterior, llevar siempre alcohol en gel, lavarse las manos e insistirle también al cliente, incluso mandarlo a bañar. Esta es una situación difícil. Arriesgarse al contagio no es una situación deseable para nadie, pero si el Estado no reconoce esta problemática y apoya económicamente a las mujeres trabajadoras sexuales, ¿qué alternativa les queda? Una respuesta comunitaria a la emergencia son las colectas. Una de ellas es la promovida por la Asociación de Trabajadoras Sexuales Miluska Vida y Dignidad en sus redes sociales. Más información en el texto que acompaña este episodio. Una situación de mayor vulnerabilidad aún la viven aquellas mujeres trans que se dedican al trabajo sexual. Según el proyecto Únicas, se calcula que solo en Lima y Callao viven más de 22.000 mujeres trans y el 70% de ellas se dedica al trabajo sexual. El trabajo sexual en un contexto de exclusión es sobrevivir día a día. Conversamos con Gaby Mariño de la organización Ángel Azul y con Jeffrey Peña de la Casa Trans de Lima Este.
Ambas son activistas trans de amplia trayectoria que nos contaron cómo están viviendo las mujeres trans esta situación de emergencia. Gaby Mariño nos explica. Casi el 90% de chicas son migrantes de regiones, ¿no? Que están en diferentes conos y la mayoría sabemos perfectamente que ejercen trabajo sexual, ¿no? Algunas que otras trabajan en peluquería y sin embargo aún así pues no tienen ingresos económicos, ¿no? Cómo poder solventarse en el día a día. La cuarentena impacta de manera diferenciada a las mujeres trans a distintos niveles. Nos explica Jeffrey Peña. En todo aspecto, en el tema de salud, psicológico y en el tema económico, porque en el salud estas chicas no pueden ir a recoger sus medicamentos, no todas, otras están delicadas de salud. En el tema económico ellas no trabajan todos los días, no están trabajando las chicas, no están generando dinero. Y en el tema psicológico, emocional, es que estas chicas lamentablemente pues viven el día a día encerradas en sus cuatro paredes, en sus cuartos. Jeffrey sintetiza una realidad compleja, continuamente ignorada por nuestras autoridades. Debido a la discriminación, muchas mujeres trans viven juntas en hoteles o casonas en condiciones de precariedad y hacinamiento, en condiciones crónicas de salud. La discriminación y el prejuicio, sumado a este estado de emergencia, las coloca en situación de alto riesgo a ser detenidas. Jeffrey nos pone de ejemplo la situación de varias mujeres trans que deben ir a los servicios de salud a recoger su tratamiento antirretroviral para el VIH. No puede salir mucho, las chicas no pueden salir, le piden documentos, si trabajas o no trabajas para el Estado o una empresa privada, tienes que tener algo que te garantice o una acreditación, un certificado para que tú puedas salir. Pero las mujeres bien sabemos que no tenemos nada de esas cosas, no tienen trabajo estable, no trabajan para el Estado, ni para el municipio, ni para una empresa privada. Entonces, pues, imagínate, ¿cómo me pueden decir cómo vamos a ir a recoger mis medicamentos? Si salgo a la calle me detienen, me pueden detener. En este contexto de vulnerabilidad, se están poniendo en marcha iniciativas comunitarias para la compra y para la distribución de víveres a mujeres trans. Sin embargo, esto es un paliativo para su situación que demanda una respuesta efectiva y urgente por parte del Estado, tal y como lo explica Gaby. El sistema, digamos, del Estado en cuestiones de ayuda social no nos cubre a nosotras las mujeres trans, ¿no? Lamentablemente. No he escuchado a ninguna que haya recibido, digamos, esta donación que están dando de los 380 soles que se está hablando, ¿no? Es muy lamentable, ¿no? Y eso ocurre a nivel país, ¿no? En varias regiones del país está sucediendo esta situación de precariedad en las mujeres trans, ¿no? Es una pena, ¿no? Cómo es que nos damos cuenta justo en estas situaciones de, digamos, ¿cómo te puedo decirte? De necesidad, que tenga que ocurrir algo a nivel mundial, ¿no? Las mujeres trans y trabajadoras sexuales necesitan nuestro apoyo. Organizaciones como Ángel Azul, Casa Trans Lima Este, Féminas Perú y Diversidades Trans Masculinas vienen realizando acciones y recibiendo donaciones. En el texto que acompaña este episodio de podcast estarán los números de cuenta a los que pueden aportar con sus colaboraciones. Somos muchas y somos comunidad. El derecho a decidir sobre nuestros cuerpos sigue siendo uno de los más debatidos. Ahora, en estado de emergencia, es un tema tocado por algunos conservadores para hacer comparaciones ociosas con la cuarentena, sin plantear una mayor reflexión sobre los derechos de las mujeres. Estar interconectadas al mundo en tiempos de pandemia y conocer el panorama mundial de la enfermedad y muerte que está dejando el coronavirus impacta nuestra vida cotidiana y de diversas maneras. Nos estresa porque las mujeres somos las que estamos al cuidado de la familia, ahora confinada al espacio doméstico. Nos pone en situaciones de ansiedad, angustia, depresión, y todo ello puede afectar nuestro ciclo menstrual, adelantarlo o retrasarlo, igual con la regla o la ovulación. Buscar afecto
placer y orgasmos, nos alivia y libera de estas emociones negativas, pero como contraparte nos enfrenta, si no usamos anticonceptivos, a embarazos inesperados y no deseados. Asegurarnos de mantener nuestro suministro de anticonceptivos es vital en estos tiempos. Salgamos a la calle a buscarlos, a nuestro seguro público o privado si lo tenemos, o a una farmacia. Frente a un embarazo que no se desea, abortar en el Perú no es fácil. Es un tema de salud pública que nunca ha sido atendido como tal. Se estima que cada año ocurren 370.000 abortos clandestinos, 1.000 abortos clandestinos diarios. Con PAS hablamos de 40 abortos cada hora. ¿Cambiarán esas cifras? ¿Cómo abortarán las mujeres ahora con inamovilidad obligatoria, calles militarizadas y toques de queda? Se puede confirmar un embarazo con un test de embarazo en orina que se encuentra en casi todas las farmacias. Pero ¿cómo y dónde hacerse un test de embarazo en sangre cuando no estás segura de tu edad gestacional, es decir, del tiempo que estás embarazada? ¿Dónde atenderse una complicación de un aborto? Si conseguir el misoprostol ya era complejo, hoy se presenta más nebuloso aún, pero no deja de ser una necesidad. Y una vez más, las mujeres en condición de pobreza y marginación la tienen más difícil. Inclusive el acceder a una ecografía. Los hospitales no están haciendo atenciones regulares. Solo puedes hacerte una eco en una clínica, donde por lo menos te cuesta 80 soles. Una ecografía es necesaria cuando la mujer sospecha de embarazo ectópico o cuando no recuerda su fecha de la última regla. Recordemos que solo detecta embarazos a partir de las 5 semanas y media. Si una mujer sabe cuándo fue su última regla, puede contar desde el primer día en que ocurrió hasta la fecha actual, para calcular así cuántas semanas de embarazo tiene. Los cuidados que tenemos en nuestras casas por la cuarentena hay que tenerlos también cuando vamos en búsqueda del test de embarazo, o de un lugar para hacernos una ecografía, o para adquirir el misoprostol, ya sea farmacias o con redes de solidaridad que se van formando en grupos de Facebook. Hay que cuidar que el contacto físico sea mínimo, llevar una mascarilla de preferencia y lavarnos las manos al llegar a casa y antes de coger las pastillas. Si hemos abortado y tenemos una complicación, debemos recurrir a un establecimiento de emergencia, ya sea del Ministerio de Salud, como la Maternidad de Lima, o cualquier hospital de emergencia de salud si somos aseguradas. Es nuestro derecho. Recuerda también que una mujer no está obligada a decir que ha consumido misoprostol y que el tratamiento, en cualquier caso de aborto incompleto, va a ser el mismo. Abortar en nuestro país no es legal, salvo en caso terapéutico. Lamentablemente, también en este tiempo de crisis, la violencia se incrementa en los hogares, sobre todo para las mujeres y niñas. Recordemos que los embarazos de niñas y adolescentes se dan en un entorno familiar. Es bien jodido pasar esta temporada encerrada con un agresor. Quedémonos en casa, sí, pero protegidas. Por eso, si estás pasando alguna situación de violencia o conoces de alguna, no dudes en marcar la línea 100. No nos quedemos calladas. Si necesitan información, busquen la página abortoinfosegura.com o el Facebook Línea Aborto Información Segura. Ahora hay atención 3 días de la semana. Ahora es momento de afianzar lazos comunitarios, crear redes solidarias en nuestros barrios o por las redes sociales, buscar apoyo y ayuda en otras mujeres. Ha sido súper bacán ver algunos posteos de psicólogas, feministas, ginecólogas, terapeutas, abogadas, muchas más, todas ofreciendo sus servicios para dar orientaciones online. Aprovechemos estas, construyamos una comunidad que nos proteja, una comunidad donde nos sintamos cómodas y queridas. Una comunidad feminista. Claro que sí. Si tienen preguntas o temas de los cuales quisieran conversar, pueden escribirnos a nuestro correo clim-infosegura@riseup.net.